Gracias, Ivonne. Bueno, buenos días. Algunas caras conocidas, sí, ya muchos años de estar viniendo a Guatemala. Estaba sacando cuentas, por lo menos 15 años de estar Sí, sí, viniendo sí, sí. a Guatemala pues Hey, constantemente. Eh, mm, Muy emocionado mm. de estar de nuevo Sí, en estos sí, eventos con Icertec, hey, un cliente amigo y casi sí, que familia de muchos años, ¿verdad? Estar hey, trabajando juntos en ah, marcar pautas y cambios, ¿no? Que creo sí, que es lo sí, sí, importante. sí, sí, Hoy en día, parte de lo que vamos a hablar el día de hoy, sonará como muy interesante, optimización de espacios en cuartos de telecomunicaciones, pero más que todo es el reto que estamos teniendo hoy en día. Y antes de empezar, les voy a comentar algunas cosas que me dicen los clientes y también mis jefes. Andrés, necesito hacer más con menos. ¿Qué quiere decir eso? Necesito hacer más cosas en menos hey, espacio, necesito hacer más cosas con menos dinero, y necesito ver cómo me voy a afrontar a los retos futuros. Bueno, una de las cosas más interesantes que inclusive en la entrevista que me hicieron en la parte de afuera es cómo las tecnologías hoy llegan más rápido a nuestras vidas de hace muchos años. Antes de comenzar, cosas sencillas. ¿Cuánto duró el VHS en nuestras vidas? Si alguien se acuerda que era el VHS, ¿no? ¿Cuánto duró el CD en nuestras vidas? ¿Cuánto duró el Blu-ray en nuestras hey, vidas? ¿Verdad? Cada vez las tecnologías duran menos y cada vez las tecnologías llegan más rápido. Entonces, hoy lo que es las conversaciones de los clientes que dicen, esto no es para mí, esto es muy moderno, esto no va a llegar tan rápido a mis oficinas, están sufriendo cada vez más y más problemas. ¿Por qué? Porque cada vez más estamos conectando más dispositivos a la red. Hoy en día, cuando hablamos de que conectamos a la red, el teléfono y la computadora está pasando a ser algo secundario. Hoy estamos conectando la seguridad de nuestras oficinas, los controles de accesos, la iluminación, los sensores, paneles eléctricos, sistemas SCADA. Podríamos hablar de procesos industriales, también que vamos a dar una charla de los procesos industriales. Entonces, cada vez más nuestro reto es cómo vamos a llevar más y más conectividad a nuestros cuartos de comunicaciones sin que se nos saturen, sin que tengamos que crecer espacios, sino más bien optimizarlos. Porque hay algo que nosotros también debemos tomar en cuenta, el metro cuadrado de nuestras oficinas. ¿Cuánto vale el metro cuadrado de una oficina? ¿2,000, $1,500? ¿Cuánto vale para un cliente colocar en un rack lo que podría colocar en 2 o 3? Eso es muy valioso para sí, muchos de ellos y es la razón de lo cual vamos a sí, hablar el día sí, de hoy. sí, 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 hey, Por ejemplo, ¿qué vamos a hablar? ¿Por qué optimizar? hey, Optimizar el sí, espacio, sí, las hola, innovaciones hola, en los cuartos de comunicaciones. Hoy en hola, día, sí, sí, ¿cómo sí, podemos sí, hacer las sí, sí, cosas sí, de sí, muchas sí, sí, maneras? sí, 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 Que no quiere decir que estén mal hechas, pero se tienen que acomodar a mm, nuestras mm, mm, necesidades. mm. Y por supuesto, algunas conclusiones, que es lo que les pido, que seamos bien interactivos. Si tienen alguna pregunta, es bien importante para nosotros conocer los retos de cada uno de ustedes. ¿Qué tenemos hoy en día en la agenda? Pues obviamente cada vez más los cuartos de comunicaciones demandan mayor tráfico de red, mayores anchos de banda. Si no hablemos de los inalámbricos, que hace 12 años eran 600 megabits, hoy estamos hablando de 6 gigas, ¿no? Es un ejemplo cómo ha ido aumentando la tecnología. Cada 42 meses aproximadamente los access point aumentan su velocidad, los estándares están aumentando cada vez más. Los sistemas basados en cloud, en nube, lo cual provee algunos temas de alivio para los clientes. Hoy en día la gente puede virtualizar y obviamente optimiza espacios, pero cada vez más cables están llegando a nuestros espacios. Ese es el impacto más grande que estamos teniendo. Y por supuesto, como les decía, el costo del metro cuadrado para un cliente. Es uno de los retos más grandes y la idea de ahorita es no solamente hablar de tecnologías, sino mostrarles algunos ejemplos de cómo podemos hacerlo, ¿no? Cambios en nuestra red. Hoy debemos ser versátiles, saber cómo podemos. ¿Quién no le ha pasado que estrena un cuarto de comunicaciones y a los meses, 2, 3 o un año se encuentra que se le desordenó completamente porque no tiene una metodología de cómo ir aumentando sus redes o un proceso de cómo ir colocando más cables en su cuarto? Entonces, uno de los mejores de negocios de nosotros es estar yendo a ordenarle y venderle pues ordenamientos a los clientes, porque cada vez más crecen de una manera desordenada. Me dicen, no sé qué sucedió, pero mi cuarto colapsó. Hace menos de un año lo construí
colocamos unos nuevos equipos, no medimos, no vimos dónde los íbamos a colocar, ni siquiera calculamos el tamaño de los patch cords, y cuando me di cuenta tenía un switch arriba a menos de 50 centímetros del equipo activo y compré patch cord de 12 pies. ¿Qué me tocó? Arrollarlos y meterlos dentro del organizador. Todo tiene una tabla de llenado, saturamos nuestros cuartos. Entonces son ejemplos de que nos vamos a dar cuenta hoy en día. Los cambios cada vez más son una demanda importante en nuestros cuartos. Las nuevas construcciones, el incremento de los cables. Hace muchos años, cuando salió el cableado 6A, una de las preocupaciones de muchos de nuestros clientes era demasiado grueso. Es un cable que no me gusta, es un cable que me está saturando mis cuartos, tengo que cambiar de tubería, tengo que cambiar de organizadores, tengo que cambiar de escalerilla, realmente me impacta. ¿Cuál es el reto de nosotros los fabricantes? Ir creando cada vez más cables mucho más delgados para que de manera ustedes puedan no impactar su infraestructura. En el caso nuestro, pues en el caso de la categoría 6A nuestro, es prácticamente el grueso de la categoría 6. Por lo tanto, un cliente que va a migrar o tomar una decisión, el tamaño del cable en nuestro caso no es un problema. Por supuesto, cuando hablamos de sistemas inalámbricos, ahí no tenemos ninguna opción. Les dije al inicio, los Access Point trabajan a 6 gigas. Un cable categoría 6 nos da un máximo de 1 gigabit. Entonces, muchos fabricantes de equipos de inalámbricos lo que sugieren y exigen es 1 o 2 salidas categoría 6A por cada sistema inalámbrico. Ya les cuento una anécdota de un amigo que hace muchos años que me dijo: Andrés, te vas a quedar sin trabajo porque ya nadie va a comprar cables, porque ¿sabes qué? Viene el mundo inalámbrico, entonces nadie va a necesitar un cableado. Hoy yo le digo a esa persona: ¿sabes qué? Por cada lámpara, por cada sensor, por cada control de acceso, por cada cámara y por cada access point, vendo un cable. Hoy en un edificio vendo 4 veces más cables que hace unos años. Estaba muy equivocado él más bien. Entonces, el inalámbrico no es que va a sustituir, es un elemento más para nuestra plataforma. Es uno de los ejemplos más grandes que hay. Obviamente las grandes densidades de switches. Hoy en día, al concentrar equipos como los equipos de Core, son equipos que llevan gran cantidad de cableados. Hay dispositivos que llevan hasta 576 cables en un solo equipo activo que tenemos que colocar en un rack, donde ese equipo activo normalmente puede soportar 21 unidades de rack. El reto es cómo también administrar el cable en esos equipos. Vamos a ver un ejemplo típico. Aquí vemos la práctica normal de toda la gente, ¿no? Utilizar un organizador horizontal, patch panels normales y racks. Normalmente por espacio, ni siquiera el equipo activo me va a caber. Entonces tengo que usar 4 racks, si tengo un equipo con redundancia, para poder tener la cantidad de infraestructura necesaria para mi conectividad. ¿Cuánto espacio estamos ocupando ahí? ¿Cuántos metros cuadrados? Esto no quiere decir que está mal, ¿verdad? Como les decía, esto va a depender del modelo o la necesidad de cada cliente. Pero la realidad que estoy viendo cada vez más es que los clientes cada vez más buscan cómo optimizar su espacio. Porque cuando uno construye un cuarto de comunicaciones, no puede llamar a los años al cliente o al arquitecto y decir: necesito botar la pared para hacer mi cuarto más grande. Ya se estableció un tamaño y nos toca afrontar ese reto. Lo que les dije al inicio, hacer más con menos recursos. Patch panel de 24 puertos, patch cord 24W, eso es algo bien interesante. Vamos a hablar de los calibres de cable. Hoy estamos acostumbrados a que el cable debe ser de calibre 24, hoy hay muchísimas opciones, 24, 26 e inclusive ya el calibre 28, que ahorita a la parte de atrás les puedo mostrar, ya se ratificó como estándar en el tema de los patch cords. Estamos hablando de patch cord de casi el grueso de un cargador de un iPhone, por lo tanto vamos a poder agrupar mucho más y menos espacio. Organizadores horizontales y por supuesto espacio para crecer. Cuando llegamos a una arquitectura de hacer las cosas diferentes, aquí vemos hacer cambios radicales, utilizar patch panel de 48 puertos de una unidad de rack angulados. Hoy esto nos da la capacidad de tener la misma cantidad de cables que vimos en la foto 1, como lo vemos acá. Pasamos de 4 racks a 2 racks y la capacidad de crecer a futuro. Eso es hacer las cosas diferente. Sin mencionar que nos estamos ahorrando el organizador horizontal,
sin mencionar que nos estamos ahorrando los organizadores y el rack también de la imagen número 1. Entonces empiezas a comparar que no solamente muchas veces evaluar un producto por precio, sino el impacto que va a generar en lo que es nuestra propiedad y en lo que es el futuro crecimiento, que eso puede valer mucho más de que un organizador sea un poco más grande o más grueso y cueste un poquito más. Patchcord de calibre 28 y por supuesto un organizador horizontal para poder llevar la organización de los cables hacia los equipos de core. Algunos ejemplos que lo podemos saber. Imagen 1 versus la imagen 2. Misma cantidad de puertos, 672 puertos. La primera imagen, estamos ocupando 4 racks, 106 unidades de rack. En la segunda imagen estamos usando 66 unidades de rack. Espacio utilizable, 72 unidades de rack, 24. Y por supuesto el número de puertos. Lo más importante para mí es el espacio que me estoy ahorrando para crecimiento. Ahí hay dinero y es donde debemos evaluarlo también. Entonces, hoy en día las grandes densidades podemos manejarlas de una manera adecuada, porque como les decía, cada vez más dispositivos van a llegar a nuestra red y el reto va a ser cómo administrarlo de una manera eficiente. Entonces tenemos densidades altas, densidades medias, el utilizar lo que llaman pues patch panel angulado sin organizador, pues nos generan grandes ventajas para optimizar nuestros espacios en los cuartos de comunicaciones. ¿Conocían los patch paneles angulados? ¿Algunos? ¿Sí? Prácticamente se ha vuelto un producto de todos los días. Y como les decía, la idea de esto es que no es que las cosas estén mal, muchas cosas pueden hacerse de una diferente forma para ser eficiente. No quiere decir que una cosa está mal hecha versus la otra. Es escoger el camino que queremos tomar para la optimización y para nuestros recursos hacia futuro. El calibre de los cables, por ejemplo, hoy encontramos la diferencia entre un calibre 24 y un calibre 28. Un cable categoría 5E un 48% más delgado, un cable categoría 6 un 41% más delgado y un cable categoría 6A en el tema de patchcord un 45% mucho más delgado. Los dos existen, es cuestión de tomarlo en cuenta. Y para mí el impacto va mucho hacia el cuarto de comunicaciones. Quizás hacia el usuario la discusión del tamaño del patchcord no es tanto, pero si es el cuarto de comunicaciones, para mí la utilización del calibre 28 es algo muy eficiente. Si lo vemos en capacidad de llenado en un organizador, pues probablemente también lo vemos el impacto que podemos tener. Podemos agrupar más cables. En esta imagen lo que podemos ver es la misma cantidad de cables utilizando calibre 24-28. Se nos optimiza el espacio, podemos crecer y tenemos la capacidad de administrar de una mejor manera. Veámoslo acá. Mismo organizador, utilizando calibre 24, 213 patchcords. Utilizando calibre 28, 523 patchcords. Esa es la forma de hacer las cosas diferente hoy en día. Optimizar el espacio de una manera. ¿Cómo lo quiere hacer? Pues con esto usted tiene un 146% de mayor capacidad de crecimiento en su organizador. Hacer las cosas diferente. Hoy en día también hay que romper los mitos. Los patchcords hoy se hacen de medio pie, de un pie, 2 pies, 3 pies, 4 pies, el tamaño que se pida. Hoy en día hay que ser bien escueto en saber qué tipo de tamaño voy a usar. Porque si yo tengo mi equipo activo casi que al lado del patch panel, ¿para qué voy a poner un organizador e inclusive un patch panel angulado? Puedo utilizar un patchcord de un pie y hacer una conexión directa a los equipos. Mucho más económico un patchcord de un pie que un patchcord de 3 pies. Me estoy ahorrando mi organizador horizontal. Se ve mucho más limpio el cuarto. Localizar fallas, movimientos y cambios se vuelve mucho más eficiente. Son buenas prácticas de cómo hacer las cosas diferentes. ¿Han visto ese tipo de imágenes? Ya tenemos en inventario también nuestros patchcord de calibre 28 y de un pie. El utilizar sistemas angulados también es una gran optimización, sobre todo si el largo del patchcord pues es necesario para llegar a un core switch, por ejemplo. Entonces ahí podemos ahorrarnos espacios en lo que es organizadores horizontales
para poder agrupar más cables, sin mencionar que son patch panel de alta densidad, 48 puertos en una unidad de rack, cuando lo tradicional siempre estamos acostumbrados a 24 puertos por cada unidad de rack, ¿no? Buenas prácticas. Hoy en día la ventaja de la conectorización es que puede ser de muchas formas. Entonces, la terminación del cable lo podemos hacer angulado también. Entonces, la imagen que está en rojo es cuando hacemos la terminación con un conector normal. Los cables azules están terminados con conectores angulados en la parte posterior, que es nada más reemplazar la pieza de atrás del conector por un angulado a 45 grados. De esa manera el cable entra mucho más fácil al organizador y la tensión pues queda mucho mejor para su rendimiento, sin mencionar estética y administración. ¿Okay? Para espacios también, muebles modulares, cajas reducidas. La estética también es importante. Uno de los retos de muchos de los instaladores y clientes es poder llevar cable a diferentes lugares donde no estábamos acostumbrados o sistemas que no están diseñados. Los muebles modulares son un problema para muchos clientes, porque muchas veces un mueble modular, tú lo tomas y tienes que llevar por el mismo ducto la red eléctrica, la red de datos y luego tienes un espacio muy reducido. La ventaja de terminar el cable de esta manera es que queda mucho mejor, queda menos dañado y el rendimiento del cable es mucho más eficiente. Ejemplos también de cómo usar, pues por supuesto los beneficios que podemos usar. Menos unidades de rack, mucho más espacio, crecimiento. Vamos a ver un ejemplo acá. Esta es una arquitectura que le llamamos de super alta densidad. La misma cantidad de cable que vimos anteriormente en un rack. Aquí ya llegamos, utilizamos técnicas interesantes como colocar un equipo arriba y un equipo abajo. Antes estaban 2 racks. Al centro conectamos la conectividad con calibre 28 y hoy en día lo que llegamos es a tener los mismos 672 puertos en un solo rack en vez de los 4 anteriores. La utilización del espacio, capacidad de crecimiento y por supuesto metro cuadrado. ¿Okay? Uno de los temas, como les digo, el reto de los clientes, cómo crecer, cómo optimizar espacios, instalar múltiples puertos para hacer conectividades diversas, el reducir el tiempo de instalación, el tiempo de implementación, localización de fallas, son muchas de las ventajas que se puede obtener con esto. Volvemos a lo mismo, el poder utilizar máximo espacio, optimizar los organizadores sin tener que reemplazarlos. Tenemos clientes que migran de categoría 5E, de categoría 6 a 6A, muchas veces sin tener que reemplazar su infraestructura, más bien optimizándola. Esa es una de las grandes ventajas de implementar también reducción de cables, reducción de espacios. ¿Okay? Por aquí hay algunas sillas, si gustan. ¿Okay? Beneficios. Vamos a verlo acá. Otra forma de hacer las cosas. Arquitectura de muy alta densidad. Organizadores que pueden colocar los patch panels de manera vertical dentro del organizador vertical. Por lo tanto, se eliminan los patch panels del rack. Y utilizamos prácticamente el rack para colocar los equipos activos. Entonces, hoy en día, la gran de utilizar lo que son los patch panel, los organizadores, los que llaman Patch Runner 2 de Panduit, tienen la capacidad de colocar los patch panels en el organizador horizontal y utilizar prácticamente el rack para los equipos activos. Y aquí ya pasás a entender donde podemos tener más de 1000 cables en un solo rack, utilizar todas las unidades de rack para los equipos activos y por supuesto una optimización total del cuarto de comunicaciones en cuanto a espacio y metro cuadrado. Esta es una imagen de cómo lo podemos hacer con nuestros organizadores. Le llamamos vertical patching. Entonces, para empresas que tienen, muchas empresas de call center, muchas empresas donde tienen grande saturación en sus cuartos o cada vez más están implementando más sistemas IoT
que al final terminan llegando a nuestro cuarto de comunicaciones, están optando por hacer este tipo de cosas. Y ahí llegamos a la respuesta de lo que me hacían los clientes al principio. Andrés, ¿cómo puedo hacer más con menos? ¿Cómo puedo meter más cables en menos espacio? ¿Cómo puedo optimizar mi espacio de metro cuadrado? ¿Cómo puedo tener ahorros importantes? Porque al final está comprando la misma cantidad de cables, al final está comprando diferentes sistemas, simplemente lo que está haciendo es ahorrar espacio y dinero para el futuro. Otra opción que puede haber, algunos clientes la utilizan, sobre todo mucho en centros de datos, es sacar los patch panels del rack. Y lo que tenemos es un overhead rack que lo colocamos sobre la escalerilla, se coloca la conectividad ahí y el rack o el gabinete se usa absolutamente para los equipos activos. Entonces prácticamente es una forma también de hacer las cosas diferentes. En este caso hay de 2 unidades de rack, 4 y 6 unidades de rack. Aquí están implementando la fibra, el cobre en un overhead rack y llevan la conectividad al equipo, a lo que es el rack. Gran optimización de espacio. Muchas formas de hacer las cosas diferentes. Al final es hacia dónde quiere ir su empresa. Aquí vemos lo mismo, ¿no? La gran cantidad de puertos que podemos obtener y por supuesto un 50% menos de espacio que se reduce en su cuarto de comunicaciones. Cuando hablamos de dinero, empezamos a entender. Como les decía, empresas, $1,500, $2,000, $3,000 el metro cuadrado, cuando sacan, empiezan a entender el gran ahorro de dinero que pueden tener en una oficina. Entonces ya la discusión ahí no es que el organizador vale $100 más que el otro, sino cuánto vale el metro cuadrado de tu oficina. Te estoy ahorrando $12,000, $13,000, $8,000 de tu real estate. Creo que por ahí hacia eso es lo que me estabas pidiendo, ¿no? Por ahí es donde podemos hoy hacer las cosas muy diferentes. Optimizar el espacio es importante, cómo reducir el tamaño de los cables, cómo llegar a los cuartos de comunicaciones, sobre todo el reto que vamos a tener cada vez más dispositivos conectados a la red. Uno de los temas que más se habla hoy en día es el Internet de las cosas, los sistemas que se están conectando al Internet de una u otra forma. Hoy en día los sistemas críticos. Entonces, cuando estamos corriendo ya sistemas críticos, donde no solamente va a ser nuestro teléfono, no solamente va a ser nuestra computadora, sino va a ser nuestra seguridad, va a ser nuestra iluminación, es importante también administrarlo de una manera eficiente. Y esa es una de las partes más importantes donde debemos tomar en cuenta que las tecnologías están llegando a nuestra vida de una manera rápida e inclusive muchas veces abrupta y en algunos casos hasta de manera obligatoria. Hace muchos años, como anécdota, muchos clientes me decían, Andrés, la cámara, IP o analógica. Y casi ya no hay una discusión, así que las cámaras son basadas en IP. Inclusive fabricantes que si usted los llama y le pide una cámara analógica, le dicen, no la fabricamos, ¿no? Y ese es el reto que estamos teniendo hoy en día. Las lámparas, hoy en día mucha gente lo dice, esto es muy nuevo, conectar las lámparas al internet. No, créame que en 5 años eso va a ser un tema de conversación normal de nuestras vidas. Hoy lo podemos ver como algo normal o algo muy nuevo, pero lo va a llegar a ser parte de nuestra vida diaria. ¿Cuántas lámparas tiene un edificio? Imagínense la cantidad de puertos que podrían llegar a un cuarto de comunicaciones. Un ejemplo. Entonces, innovaciones. ¿Cómo hacer parcheo rápido? 2. ¿Cómo poder replicar los puertos de una manera eficiente? ¿Cómo hacer conexiones directas a mis switches? Sin tener que hacer administraciones complejas para poder ser eficiente en mis espacios. ¿Cómo hacer configuraciones de alta densidad? Es el reto de muchos clientes. Grandes cantidades de cables corriendo por nuestros cuartos, cómo optimizarlos de una manera eficiente. Y por supuesto, el vertical patching, que para mí es uno de los sistemas más eficientes para aquellos clientes que tienen el reto de la densidad en sus cuartos de comunicaciones. Algunas opciones, obviamente el tamaño, cómo aplicarlo, el manejo de organización, cómo manejar la cantidad de cables, los movimientos, cambios y adiciones, y por supuesto el cambio continuo que está teniendo nuestras redes. Hoy en día, y voy a decirlo como lo digo con muchos clientes, la infraestructura está menos aburrida que antes. Estuvo un poquito aburrida hace muchos años, teléfonos y computadora. Hoy en día tenemos un reto,
gran cantidad de dispositivos no tradicionales conectados a la red. Va a ser el reto de muchos de nosotros, los encargados de infraestructura. Se dice que los gerentes de tecnología van a llegar a ser los gerentes de infraestructura del edificio, porque van a controlar las lámparas, van a controlar los tableros, van a controlar los teléfonos, van a controlar las cámaras. Hacia eso vamos, ¿no? Prácticamente nos estamos poniendo al lado del CEO, muy importante. Básicamente es eso lo que queríamos conversar un poco con ustedes. Pensar un poco diferente, optimizar nuestros espacios y por supuesto, acá tenemos atrás un gabinete de exhibición. Tenemos también nuestro sistema de iluminación basado por Power over Ethernet, mostrando un poco dispositivos IoT. Y acá estoy también disponible para ustedes para cualquier consulta o pregunta. ¿Sí? Gracias.